Muy buenos días desde Roma. Hacemos esta conferencia de un modo especial debido al coronavirus. Un saludo para todos los presentes y sin más comenzamos la conferencia. La conferencia, como ya sabéis, se titula Los tres hombres de Santo Tomás, Doctor Humanitatis, y quiere ser una síntesis de antropología tomista. Los biógrafos de Santo Tomás narran que cuando era todavía un pequeño oblato benedictino de unos 5 o 6 años, perseguía a los monjes de Montecassino preguntándoles ¿quién es Dios? Hoy nosotros vamos a fatigar a Santo Tomás preguntándole ¿qué es el hombre? Y tras mucho preguntar, aquel buey mudo, como llamaban a Santo Tomás, se preparó también en el silencio de la contemplación y del estudio, que fue capaz de dar una de las respuestas filosóficas y teológicas más articuladas de todos los tiempos, precisamente sobre estas dos preguntas. Tanto que San Juan Pablo II creyó que Santo Tomás merecía ser proclamado a la vez Doctor Divinitatis y Doctor Humanitatis. Santo Tomás, heredero de la tradición de los padres, fue sin duda un Doctor Divinitatis, pero se le puede también atribuir muy merecidamente el calificativo de Doctor Humanitatis. Lo primero que el antropólogo realista Tomás nos dice es que el hombre solo se puede conocer a través de su obrar fenomenológico. Las esencias de las cosas nos son desconocidas. Nuestro entendimiento sensible y racional, que no tiene ideas innatas, solo puede iniciar a decir qué es una cosa viéndola obrar. Dime lo que haces y te diré quién eres. Es verdad que el obrar sigue al ser, agere sequitur esse, pero como decía Aristóteles, nuestra vía cognoscitiva innata es inversa a la vía metafísica. Nosotros, desde los sentidos, llegamos al entendimiento. Desde el obrar físico de una cosa, alcanzamos su tipo de ser. Y desde ese ser físico precario, saliéndonos de su esencia, subimos a un cierto conocimiento de las causas últimas de su mismo ser, mediante una serie de procesos resolutivos ascendentes. Por eso, inicialmente, el hombre es aquello que, es decir, el sujeto que ejecuta las operaciones del hombre. Desde ahí alcanzamos una primera definición resolutiva del tipo es propio del hombre ser animal racional. Y solo finalmente podemos entender que su ser es creado y tiene como su principio explicativo a Dios. Siguiendo esta vía realista y fenomenológica de la experiencia, que refleja el modo connatural de conocer al hombre y lo juzga desde su misma condición existencial activa, la antropología de Santo Tomás describe no solo uno, sino tres hombres. El primero es el hombre esencial, el segundo el hombre histórico, el tercero, el hombre cristiano, aunque en realidad se trate siempre de un único e idéntico hombre estudiado per modum considerationis desde tres enfoques complementarios. Hablando en general, cada uno de ellos responde a una pregunta. ¿Qué es el hombre? Quid est homo? ¿Qué hombre quiero serme? Tu quis es? Quente ipsum facis. ¿Cómo puedo lograrlo? Per quam via. Al primero se responde con la esencia o naturaleza, al segundo con la libertad, al tercero con la gracia de Cristo. En el pensamiento de Tomás, estos tres hombres se articulan siguiendo una progresión ascendente hasta convergir recapitulados en la persona de Cristo,
como ríos que vuelven definitivamente a su fuente, reflexa redierunt, donde el hombre terreno confluye en el hombre celeste, y así puede Tomás concluir: el hombre no puede ser perfecto si no es hombre de Dios. A cada uno de nosotros, en nuestra singularidad personal, se nos ha encomendado el cuidado de estos tres hombres. Como la nave se confía al piloto para que la gobierne, así el hombre ha sido entregado a su voluntad y a su razón, como dice el eclesiástico. Dios en el principio creó al hombre y lo dejó en las manos de su consejo. Iniciamos ahora por el hombre esencial. En primer lugar, y como base de los otros hombres, encontramos en Tomás un primer hombre que, con varias nomenclatura algo fluida, podríamos designar como el hombre esencial o formal, el hombre natural o de la primera naturaleza, o más complicadamente, el hombre del acto primero. Este primer hombre conjuga dos momentos: el momento más pasivo de la llegada de la forma que le implanta la esencia humana y el momento más activo de la forma implantada que convierte la esencia en naturaleza. Estos dos momentos quedan determinados en las dos definiciones básicas del alma. La primera, aportar el acto de ser al compuesto, forma dat esse, y así constituir el acto primero, en acto primero, la totalitas essentiae. La segunda, transformar la esencia en una naturaleza dinámica, y así originar la totalitas virtutis. Mientras la primera, por así decir, constituye los elementos humanos del hardware, la segunda le instala los programas operativos. El momento constitutivo de la esencia. El momento de la esencia queda establecido por la llegada de la forma alma espiritual al final de un proceso a la vez generativo y creativo. En esta supergeneración, la forma alma irrumpe sobre la potencia de la materia y activa el ser del compuesto, poniendo en acto fundacional todos los principios de la esencia humana. Ex anima et corpore unitis constituitur totalitas humanae nature. En este primer momento, el alma aporta al compuesto el acto de ser sustancial esencialmente, forma dat esse, y realiza así aquella primera definición aristotélica de alma como forma: hepsige estin, entelegeia heprote somatos physicou, dynamei zoen ejontos. El alma es el acto primero de un cuerpo físico orgánico que tiene la vida en potencia. Los rasgos esenciales de este hombre podríamos resumirlos mediante 4 consideraciones. La primera es que la esencia completa del hombre está compuesta por 2 elementos inseparables: la materia corporal y el alma espiritual, y Tomás defenderá constantemente que también el cuerpo forma parte de la esencia humana. A la naturaleza de la esencia pertenece todo lo que significa la definición, y como la definición de las cosas físicas no significa solo la forma, sino la forma y la materia, también la materia pertenece a la esencia de las cosas físicas. Por eso, a la definición de este hombre pertenece esta alma, estas carnes y estos huesos, y a la definición del hombre pertenece el alma, la carne, los huesos. O más brevemente, ex anima et corpore unitis constituitur totalitas humanae nature. La segunda es que estos 2 elementos se encuentran tan unidos en la esencia humana que constituyen una verdadera unión sustancial, y no solo una cotangencia, un contactum virtutis, o combinado accidental. Ex anima et corpore resultat unum esse in uno compositum. El alma comunica a la materia corporal el ser en el que ella subsiste. Así, de la materia y del alma intelectual resulta una sola entidad.
en la cual el ser que es de todo el compuesto es también el ser de esa misma alma. Esto no sucede con las formas no subsistentes. Por esto el alma humana, contrariamente a las otras formas, permanece en su ser una vez que el cuerpo se destruye. Se trata de una unión totalmente positiva, en la que salen ganando a la vez el cuerpo y el alma. Ya que el alma adquiere la perfección de su naturaleza uniéndose al cuerpo, no debió crearse en el cielo como pensaba Platón, sino en el cuerpo, del que es perfección. El cuerpo resulta así una cierta plenitud ánime, hacia el que el alma despliega y mantiene siempre un apetito natural, el deseo de su propio cuerpo. Por tanto, nada de fuga del cuerpo. Por esta unión sustancial, siguiendo la ley de Dionisio que une lo supremo de lo inferior a lo ínfimo del superior, el hombre se convierte en el pontífice universal entre la materia y el espíritu. El hombre es como un horizonte y confín de la naturaleza espiritual y corporal. Por eso, Tomás considera las soluciones platónicas parciales, ya que únicamente hablan de un alma que se une al cuerpo a su pesar y con la sola función utilitaria de motor corporis, utens corpore, donde el alma usa el cuerpo como un accesorio extrínseco y de paso, mediante un acoplamiento instrumental dinámico operativo, per contactum virtutis, sin verdadera fusión sustancial. Como el piloto que gobierna una nave o el jinete que controla un caballo y luego se bajan, o como el hombre que se pone un traje y luego se lo quita. Nada de esto se puede sostener, pues así el hombre no sería un ente per se, sino per accidens. La tercera es que en esta unión de composición, los elementos conservan una diversa función, orden y dignidad, siguiendo el principio general, materia est propter formam et nonne converso. La materia es en vistas de la forma y no al revés. Toda cosa deriva su esencia de su acto y no de su potencia. De hecho, los seres compuestos de materia y forma obtienen su esencia mediante sus formas. De aquí la primacía del alma. La cuarta es que esta alma, en cuanto principio vital, no es solamente forma, sino según el modo normal de todas formas. No es solamente forma según el modo normal de todas las formas físicas, incluyendo el alma de un ciprés o el alma de un gato, que están completamente inmersas y contraídas en la potencia de la materia, de modo que sólo alcanzan subsistencia en el compuesto. El alma del hombre es también un espíritu, que emerge por encima de la propia materia y expande intencionalmente su ser y su obrar quodam modo omnia, más allá y por encima de toda la corporeidad. Bajo este aspecto, el alma hecha quodam modo omnia se encuentra en el cuerpo no como contenida por el cuerpo, sino como excedente y contenente su cuerpo, ut continens, et non ut contenta. La forma del hombre se encuentra a la vez en la materia y separada. En la materia porque comunica su ser a su cuerpo, y así resulta el término de una generación. Separada por su potencia intelectual propia del obrar del hombre, y así resulta el efecto de una creación. Tomás lo expresa con esta fórmula breve: anima humana et anima est et spiritus. Precisamente por este tipo de ser inmaterial que hace del alma un espíritu subsistente, inmortal, quodam modo omnia, el hombre se abre a la totalidad del ser y puede alcanzar por intencionalidad, cognoscente y amante, todo lo que no puede ser por esencia, demostrando así su semejanza con Dios ad imaginem y su estatuto de persona rebosante dignidad.
el momento dinámico de la naturaleza. El acto de ser aportado por la forma alma espiritual no se agota en la constitución de la esencia. Este acto de ser instaura también en el íntimo de la esencia un poder operativo que la transforma en naturaleza. Ante todo y propiamente se dice naturaleza la sustancia, es decir, la forma de las cosas que tienen dentro de sí el principio del movimiento en cuanto tal. Y ese poder operativo depende y es proporcional al acto del ser primero aportado por el alma. Agere sequitur esse, omne agens agit in quantum est actu. Por eso el alma, como acto primero sustancial, principia radicalmente todo el obrar del hombre, la totalitas virtutis, capaz de generar, a través de sus propias potencias operativas orgánicas y anorgánicas, todos sus actos segundos, sean solo actos del hombre o también actos humanos. Con esta nueva definición se cumple aquella segunda definición del alma como motor propuesta también por Aristóteles. El alma es aquello por lo que primeramente vivimos, sentimos y entendemos. Tenemos así que la forma que nos da el ser y con él la perfección primera y definitiva de la esencia destina al hombre a una segunda perfección que sólo puede adquirir mediante el obrar. La acción así se revela como una expansión complementaria y necesaria exigida por la misma esencia del hombre. Todo ente es en vistas de su operación. El culmen y lo más perfecto, ultimum et perfectissimum, que existe en cualquier cosa es su operación. Existen dos perfecciones, la perfección primera y la perfección segunda. La perfección primera es la forma de cada cosa, por medio de la cual posee el acto de ser. Por eso, mientras permanece en el ser, nada está privado de esta perfección. La segunda perfección es la operación, que constituye el fin de una cosa, o aquello por lo que se alcanza el fin. Y muchas veces las cosas están privadas de esta perfección. Ya desde esta primera consideración del hombre, Tomás no lo encierra en una esencia terminada y estética, sino en una naturaleza abierta y dinámica, destinada por y desde su misma esencia a un obrar complementario. El obrar de un hombre que es a la vez esencia y naturaleza, al que debido a su alma espiritual corresponde de un modo particular aquella expresión del liber de causis, est simul ens et generatio, lo cual nos introduce suavemente en el segundo hombre, el hombre histórico. Existe en Tomás un segundo hombre que hemos llamado el hombre histórico, y es el que ahora más nos interesa. También a este hombre se le podría llamar de muchos modos: el hombre existencial, el hombre por hacer, el hombre de la libertad, de los actos, de la segunda naturaleza, el hombre persona, aunque todas estas denominaciones sean algo reductivas. Con este hombre dejamos el terreno abstracto universal de la esencia y el terreno potencial virtual de la naturaleza para adentrarnos en el terreno del hombre concreto, que llamamos persona, y que se definirá precisamente como una sustancia individual de naturaleza racional. El mismo Tomás nos advierte que cuando preguntamos quid, querimus de natura, mientras que cuando preguntamos quis, querimus de persona. En este segundo momento entran en acción las personas para narrar las historias de sus hombres mediante la libre gestión de sus naturalezas. Y ya Tomás anotaba que en Adán la persona corrompió a la naturaleza. Las sustancias individuales tienen un nombre especial que no tienen las otras. Se les llama hipóstasis o sustancias primeras. Pero lo principal y lo particular y lo individual
se encuentran de un modo mucho más específico y perfecto en las sustancias racionales que tienen dominio sobre sus actos. Por eso, entre todas las demás sustancias, los singulares de naturaleza racional tienen un nombre especial, y este es persona. Este hombre, que incluye ya la autogestión y autoformación de su naturaleza, no es una definición abstracta esencial, hecha de una vez para siempre, sino una definición por hacer al ritmo de su biografía, pero siempre sobre la base del hombre que ya se es por esencia. Ahora la libertad se alza sobre la naturaleza y el hombre se entrega a la responsabilidad del voluntario. El tú quien eres se declina más específicamente como quem te ipsum facis, ¿qué haces de ti mismo? También de este hombre destacamos 3 consideraciones. La primera es que en este hacerse, el hombre queda confiado a su propia libertad. Es decir, en este nuevo hombre, el primado recae sobre el acto voluntario y la libertad se convierte en el eje del hombre histórico. En función de esta libertad, Tomás, en el comentario al Perihermeneias, llega a llamar al hombre con un sentido especial principium futurorum. El hombre se demuestra claramente principio de las acciones futuras que obra como siendo señor de sus actos, que posee el poder de obrar o no obrar. Si quitamos este principio, se destruye todo el orden de la convivencia humana, con todos los principios de la filosofía moral. La segunda es que esta libertad no nace ciega, sino que implica un movimiento racional, fundado sobre unos primeros principios, nous ton archon, que surgen desde las profundidades de la misma naturaleza humana, atravesada por la luz originaria, bajo el esplendor de la verdad. Por eso la voluntad, en cuanto apetito de una naturaleza racional y conciliativa, no se reduce a ser un simple apetito natural, sino que surge traspasada de conocimiento, cognitionem consequens. Gebulesis garentologistico ginetai, decía Aristóteles, que Tomás traduce como voluntas in ratione est, in intellectu est. Según las definiciones de Aristóteles, de Gregorio Niceno y del Damasceno, se dice voluntario no solo aquello que lleva su principio dentro, sino además aquello que lo lleva con conocimiento, cognizione scientia. Por eso en los actos del hombre se encuentra plenamente el voluntario, porque es quien más conoce el fin de su obrar y porque se mueve a sí mismo. La tercera es que toda persona, precisamente en cuanto dominus suorum actuum, dispone de todas las operaciones que provienen de su voluntad deliberada, esos actos humanos inmanentes capaces de hacer al hombre simplemente bueno, actos humanizadores de tremendo poder antropológico que inciden sobre la eternidad de esta sustancia espiritual con una operación histórico-temporal, lo cual vuelve a confirmar aquella proposición 191 de Proclo. Toda alma participable posee sustancia en la eternidad y operación en el tiempo. El alma es medida por el tiempo según el ser con el que se une al cuerpo, pero considerada como una cierta sustancia espiritual, es medida por el Evo. Con la mediación de sus actos, la libertad personal gestiona ad intra el dominio de sus pasiones y la formación de los propios hábitos, y ad extra el ejercicio vital que puede ser más contemplativo o activo conforme al oficio y estado concreto que a cada hombre le toca vivir en su entorno social. Llegamos así al tercer hombre, el hombre cristiano. Llegada la plenitud de los tiempos, acaece la encarnación de Cristo, el Señor del tiempo, Dominus temporis, Dominus et conditur omnium temporum. El hombre Dios,
que viene para que el hombre natural e histórico entre por la puerta de su humanidad y salga por la puerta de su divinidad. Como diría el apóstol en la 1 Corintios, el primer hombre que venía de la tierra era terreno, el segundo hombre que viene del cielo es celeste. En Cristo se descubre que el hombre es un proyecto de Dios eternamente pensado en el seno de la Trinidad, que alcanza su plenitud por la encarnación del Verbo mediante el exitus, donde el exitus y el reditus culminan también su recapitulación antropológica. En Cristo, Dios predestinó ab eterno ut homo es et Deus es et homo. Y esta predestinación, según Santo Tomás, abarca también la nuestra. Con un mismo modo y un mismo acto eterno, Dios nos predestinó a nosotros y a Cristo. En resumen, a la pregunta más profunda sobre cómo llegar a ser hombre, Tomás responde inmediatamente: por Cristo. En la humanidad de Cristo, el hombre ha hecho ya su regreso perfecto a Dios, porque la humanidad de Cristo es para nosotros el camino para tender a Dios y la causa eficiente de la perfección humana, que ahora nos permite llegar hasta la consummata hominis perfectio. En su breve exposición sobre San Juan, bastante larga, ¿no? En su hermosa exposición sobre San Juan, Yo soy el camino, la verdad y la vida, Tomás presenta a Cristo como un camino en el camino que se ofrece a todo hombre para alcanzar la vida. Un camino donde Cristo va delante como caput vie o dux viatorum vel itinerantium. Si buscas por dónde pasar, acoge a Cristo, porque Él es el camino. Agustín dice: camina a través del hombre y llegarás a Dios. Es mejor cojear en el camino que correr fuera del camino. El que cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca siempre a la meta. Quien se aparta del camino, cuanto más corre, más se aleja de la meta. En otro texto dice Santo Tomás: cuando un caballo corre a ciegas, cuanto más corre, más tropieza y se hiere. Cristo se convierte así en la excellentior vía, la vía de la libertad y de la gracia, de las bienaventuranzas y de los dones del Espíritu. Terminamos así la primera parte de la exposición y ahora tratamos de ver cómo estos tres hombres se encuentran en la Summa Theologiae. Toda la estructura interna de la Summa Teológica, como es bien sabido tras las divulgaciones del padre Dominique Chauny, está traspasada por el esquema neoplatónico del exitus reditus. Un corte en el dinamismo existencial de cualquier ente participado lo demuestra estructurado en su interior como exiens et rediens, saliendo de Dios, causa primera, y volviendo a Dios, fin último, entre dos términos del Theos Pankalos, el Dios todo bello, que cantaba Santo Tomás con Dionisio, Dios difusivo y Dios advocativo. Ningún ente contingente que ejerza el acto de ser posee en los principios constitutivos de su esencia la causa completa de su acto de ser. El ser no nace de los principios de su esencia. De lo contrario, ese ente sería por esencia, sería Dios. Su propia contingencia proclama la dependencia y la participación de su acto de ser. Tomás así puede relacionar todo ente existente con Dios, la Dei Fontana Bonitas, principio del ser de todo ente, hacia el que todo ente regresa con apetito natural. En el egreso de las criaturas del primer principio se observa una cierta circularidad o rotación, circulatio vel regiratio. Todas las cosas regresan al fin de donde salieron como de principio. La primera parte de la suma. Dentro de este gran marco, bajo la mirada de Dios que se muestra a la vez creador y providente, el tratado del hombre natural, antropológicamente más pasivo, corresponde principalmente al primer acto o momento creatural del exitus, que tiene sus ontanares
en el seno mismo de la Trinidad, ocupando toda la primera parte de la suma. Cuando Santo Tomás teólogo llega al Tratado del Hombre, no deja de anotar que en esta primera fase el predominio de la consideración esencial o natural, que implica también el examen secundario de algunos aspectos físicos en función de la misma materia a tratar. Y lo introduce así. Tras el estudio de las criaturas espirituales y materiales, pasamos ahora al estudio del hombre, ser compuesto de sustancia espiritual y corporal. Estudiaremos primero su naturaleza y luego su origen. Al teólogo le corresponde estudiar la naturaleza humana en función del alma y no en función del cuerpo, a no ser en su relación con el alma. Así, nuestro primer análisis será del alma, y puesto que según Dionisio en las sustancias espirituales hay esencia, capacidad y acción, primero estudiaremos lo referente a la esencia del alma, segundo lo referente a su capacidad y potencias, y tercero lo referente a su acción. La segunda parte de la suma. Y el tratado del hombre histórico existencial predomina en el segundo momento más activo del Reditus. Prácticamente toda la segunda parte de la suma trata de él. Tomás lo planeó bajo este título: sobre el movimiento de la criatura racional hacia Dios, y en el prólogo a la prima secunde vuelve a referirse a este segundo acto del drama con esta introducción. Ya que, como dice el Damasceno, el hombre fue hecho a imagen de Dios, entendiendo por imagen que es intelectual y con libre albedrío y per se potestativo, después de haber tratado del ejemplar, es decir, de Dios, y de cuanto produjo el poder divino según su voluntad, nos queda estudiar su imagen, es decir, el hombre, como principio que es también de sus propias operaciones, por tener libre albedrío y potestad sobre sus actos. Dios ahora se retira del escenario y sube a observar a las tribunas. Toda la escena teatral previamente preparada por Dios en la primera parte, el mundo de las criaturas, viene confiado a la iniciativa del hombre, que ya en la primera parte fue naturado a imagen de Dios, racional y libre, y juntamente hecho participante de providencia, providentiae particeps, como una especie de gerente de las leyes de la naturaleza, ordenado a su administración inteligente y responsable. Santo Tomás destaca tres aspectos de este nuevo hombre. Primero, su protagonismo. El hombre sube a la escena para narrar su historia en el entorno temporal de las criaturas y entra como persona, con una tal dignidad que trae grabado en su rostro nada menos que el prosopon del mismo Dios, la imago Dei. Tomás, al referirse a este hombre, repite fascinado la frase del salmista: Signatum es super nos lumen vultus tui, Domine. La palabra persona proviene de personare, porque su concavidad reforzaba el sonido. Los griegos a estas máscaras las llaman prósopa, porque puestas en la cara a modo de antifaz, esconden el rostro. Y dado que en las comedias y tragedias se representaban a personajes famosos, el nombre de persona se impuso para indicar a hombres con dignidad. De ahí que algunos definan a la persona como una hipóstasis caracterizada por el distintivo de su dignidad. Y ya que subsistir en la naturaleza racional comporta una máxima dignidad, todo individuo de naturaleza racional se dice persona. La segunda es su libertad. El hombre sube a la escena como dominus suorum actum, con los rasgos señoriles y regios de la autoexusía o autocratería cantada por los padres griegos. Tomás inicia el prólogo de la prima secunde especificando por tres veces en el mismo párrafo que va a tratar de la imagen en cuanto significa intelectual, con libre albedrío y per se potestativa,
en cuanto imita a Dios que creó las cosas con su poder y voluntad, y en cuanto que también el hombre es principio de sus propias acciones por tener libre albedrío y potestad sobre sus actos. Y aquí el núcleo antropológico de esta segunda parte: gestionar la historicidad o tiempo del retorno desde la libertad y a golpe de actos, y así gestionar la propia naturaleza, para así la persona regenere su esencia humana o su segunda naturaleza y edifique la casa y la ciudad, configurando la cultura del hombre en el ecosistema de la sociedad. Dios primero entregó al hombre a su libre albedrío y a la ley natural para que así conociese las leyes de la naturaleza. El tercero es el papel decisivo de los actos humanos. Una vez determinado su fin, la felicidad, el camino del hombre aparece largo, ya que la perfecta bonitas requiere que el hombre la alcance multis motivus. Inicia así la longior via hacia la felicidad propia del Homo viator, que vive su historicidad en el status vie, confiado a la eficiencia de sus acciones. Homini longior via data es admerendum beatitudinem. Prácticamente, toda la segunda parte de la suma estudia los actos humanos, porque es necesario llegar a la bienaventuranza. Mediante algunos actos debemos estudiar los actos humanos para saber con qué actos se llega a la bienaventuranza y con cuáles se entorpece su camino. Y como los actos humanos que proceden de una voluntad deliberada no son sólo transitivos, sino especialmente inmanentes, depositan su efecto a modo de hábitos en el mismo sujeto que los hace, determinando así su personalidad como virtuosa o como viciosa, y también la capacidad de la calidad de su propia cultura. Dios, movens ad bonum, baja también a la escena del camino humano mediante su revelación, con la ley y con la gracia, para favorecer un encuentro histórico personal con su imagen y así posibilitar a todo hombre la felicidad que de otro modo le sería inalcanzable. Como diría Aristóteles, que per amicos possumus, per nos aliqualiter possumus. Lo que podemos con ayuda de los amigos, lo podemos también por nosotros mismos. Así como la naturaleza no falló al hombre en lo necesario cuando no le dio armas ni vestido como a los otros animales, pero le dio la razón y las manos para conseguir esas cosas, así tampoco falló al hombre en lo necesario cuando no le dio un principio con el que pudiera conseguir la bienaventuranza, pues eso era imposible, pero le dio libre albedrío con el que puede convertirse a Dios para que le haga bienaventurado. Pues lo que podemos mediante los amigos, de algún modo lo podemos por nosotros mismos, como se dice en el tercero de la ética, y Dios es ciertamente mucho más que un amigo. La tercera parte corresponde al hombre cristiano, que en la historicidad del Reditus encuentra en Cristo mediador entre la humanidad y la divinidad el cumplimiento, el modelo y la fuerza y la plenitud del Reditus, y lo encuentra para ejercer el acto supremo de su libertad en un enlace entre la fe y la gracia. Ella nos ofrece lo que Chenier llamaba las condiciones humanas del retorno, y trata de Cristo, qui secundum quod homo via est nobis tendendi in Deum. En Cristo, el hombre encuentra ahora el camino y la fuerza para llegar a la felicidad de su vida inmortal que no tenía en sí mismo. El prólogo de esta tercera parte lo determina de esta manera. Dado que nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos reveló en sí mismo el camino de la verdad por el cual, resucitando, podemos llegar a la bienaventuranza de la vida inmortal,
Se impone que para rematar los temas teológicos, después de haber estudiado el fin último de la vida humana, las virtudes y los vicios, nos ocupemos ahora del Salvador de todos y de los beneficios otorgados por él al género humano. Y a este propósito hay que tratar del Salvador en sí mismo, de los sacramentos con los que alcanzamos la salvación, del fin de la vida inmortal al que llegamos por medio de él cuando resucitemos. En esta especie de tríptico, unificado por la persona de Cristo, Tomás nos ofrece el núcleo de la antropología cristiana. El resumen lo podríamos ver, lo pueden ver en el apunte que traté de hacerles llegar con el esquema de la Summa Theologiae. Un epílogo. Parodiando a Nietzsche, que al inicio de los discursos de Zaratustra proponía aquellas 3 transformaciones del espíritu en camello, en león y en niño, Tomás podría decirnos: 3 metamorfosis del hombre os he mostrado. Cómo el camello de la esencia se transformó en energía. Cómo la libertad del león trazó la historia de su naturaleza. Cómo el niño en Cristo se sublimó en hombre divino. Al final, la paja del realismo antropológico de Tomás esconde más grano que los gropeles literarios de muchos Zaratustras. Tomás tendría infinitamente más razón que Nietzsche para podernos decir: Ich lehre euch den Übermenschen, der Mensch ist etwas, das überwinden werden soll. Yo os enseño el superhombre, el hombre es algo que puede ser superado. Gratia non tollit, sed perficit naturam. Tomás, usando palabras de Agustín, inició proponiéndonos a la libertad del hombre natural un programa antropológico válido también en filosofía, ambula per hominem et pervenies ad Deum. Pero como teólogo cristiano, terminó apelándose a la libertad de su fe para que mediante la gracia alcance la plenitud del hombre Dios. Ambula per Christum, qui secundum quod homo via est nobis tendendi in Deum. Muchas gracias.